vamos a iniciar la última sesión de la tarde con un poquito de retraso que intentaremos, si no recuperar, por lo menos ajustarnos al horario previsto. Bueno, en primer lugar, permítanme que, antes de presentar a este panel de ponentes que tenemos en esta sesión, agradezca al Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos y a su presidente, a Jesús Aguilar, el que me haya invitado a participar en su Congreso Nacional como presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud. Saben que pueden contar con nuestra sociedad para esta transformación digital que estamos realizando, no sufriendo, en el sistema sanitario. Por otra parte, quiero recordar que nuestra colaboración con el Consejo viene no es de ayer. Empezamos en el año 1991, coincidiendo que la Sociedad Española de Informática Médica transforma su denominación y objetivos y composición a Sociedad Española de Informática de la Salud. En ese momento, pues, a través de su presidente en aquel momento, que era don Pedro Capilla, iniciamos tanto una delegación de farmacéuticos dentro de la Junta Directiva de la 6, como incluir temas farmacéuticos en todas las actividades de la sociedad. Esto se culminó con la creación del Congreso Nacional de Informática y Farmacia, el Infofarma, que hoy se encuentra integrado en el Congreso Nacional de Informática de la Salud. Únicamente 2 minutitos escasos voy a robar a los ponentes para decir las cosas más relevantes que nuestra sociedad hace hacia el sector farmacéutico. La 6 está formada por algo más de 600 profesionales sanitarios con la misión de impulsar la transformación digital del sector salud. Hemos creado muy recientemente un grupo de trabajo, un comité técnico, para impulsar la transformación digital en el sector farmacéutico, que ha empezado a trabajar hace escasamente un mes. Realizamos numerosas acciones, todas ellas encaminadas a potenciar el papel que las TIC deben tener en el sector sanitario. Sí quería darles un dato que marca un poco la situación en España de las tecnologías, y es el dato que sale de un trabajo que realizamos colaborativo con las comunidades autónomas y con el Ministerio, de conocer qué inversión se está realizando en tecnologías en el sistema sanitario público español. Les puedo decir que estamos en el 1,22% del gasto sanitario, cuando otros países de nuestro entorno o comparables están entre el 3 y el 7%. Es decir, que nuestra inversión en esta materia es muy baja con respecto a los países. Sin embargo, la eficiencia de lo que estamos haciendo es mucho más alta desde el punto de vista que lo que tienen otros países. Desde hace más de 25 años organizamos el Congreso Nacional de Informática de la Salud. Lo menciono porque una parte muy importante de él está dedicado al mundo farmacéutico. De hecho, en la pasada edición, su presidente, Jesús Aguilar, que participó en el acto inaugural, comentó la estrategia, y yo les felicito, digital que tiene el Consejo, de forma que están innovando permanentemente su profesión. Sí quería mencionar que consideramos muy imprescindible que el sistema de salud disponga de profesionales con la más alta cualificación en sistemas y tecnologías, ya que las organizaciones y nuestros profesionales sanitarios tienen que afrontar esta revolución digital que cambia la forma de trabajar y la propia atención sanitaria. En esta línea, hemos creado un máster en Dirección de Sistemas, Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud, en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Y lo comento porque en cada edición del máster disponemos de alumnos farmacéuticos, ¿no? Entonces creo que es importante que conozcan esto, y les animo, hasta el día 15 de octubre existen plazas todavía abiertas. Y luego sí quiero mencionar otra cosa, ya que está aquí Mercedes Alfaro, del Ministerio de Sanidad. No puedo dejar de decirlo, que hemos firmado un convenio de colaboración, tenemos más de 30 con muchas instituciones, pero recientemente con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hemos firmado un convenio para impulsar la transformación digital en el ámbito de la salud. Y uno de los trabajos en el cual creemos fervientemente que debe salir adelante y que estamos desarrollando con el Ministerio es el gran proyecto nacional que permite la reutilización de la información clínica existente para la investigación, para el desarrollo de herramientas de soporte de la decisión clínica, para mejorar la calidad, la seguridad y la eficiencia, en definitiva, de nuestro sistema de salud. Y además todo ello utilizando de una forma coordinada con los servicios de salud los avances tecnológicos, tales como el Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning o lenguaje natural. Ya no les robo más tiempo sobre la mesa, mis disculpas, pero tenía obligación, como presidente de la 6, de hacer este pequeño flash publicitario. Habla de mi libro, efectivamente. Bien, bueno, el título de la sesión es Receta electrónica, innovación, seguridad, su potencial en la práctica farmacéutica. Bueno, yo quiero felicitar al comité organizador por el panel de ponentes que tenemos el lujo de tener, y sin más paso a presentarlos. A mi derecha, Mercedes Alfaro Latorre, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y especialista en análisis clínicos, máster en Administración Sanitaria, especialista en Información y Comunicación y experta universitaria en Gestión de la Innovación de las TIC. Toda su carrera profesional ha sido desarrollada en el ámbito de la sanidad pública,
inicialmente en la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla y León y posteriormente durante 15 años en el INSALUD. Desde el año 2002 trabaja en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el desarrollo del Sistema de Información Sanitario del Sistema Nacional de Salud y en la interoperabilidad de la información para su uso asistencial. Es la responsable de la Subdirección General de Información Sanitaria y preside la Subcomisión de Sistemas de Información del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A mi izquierda, don Antonio Sánchez Díaz, es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Público por la Universidad Pontificia de Comillas, el ICADE. Además, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Pertenece al Cuerpo Superior de Administración Civil del Estado, de la rama jurídica, y su experiencia profesional también en la Administración del Estado. Ha pasado por todos los puestos: técnico superior, jefe de área, subdirector general, vocal asesor, y esencialmente en los ministerios de Administraciones Públicas, Hacienda, Empleo y Seguridad Social y Sanidad. Ha sido director general de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y actualmente director general de la Mutualidad General de Funcionarios de Civiles del Estado, MUFACE, como lo conocemos todos. Al fondo, a mi derecha, don Luis Mallero Franco, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Gestión Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad. Hizo la oposición MIR en el Hospital Gregorio Marañón, en la especialidad de Análisis Clínicos, y es médico forense, especialista en toxicología clínica. Ha sido jefe del Servicio de Información Toxicológica, especialista en valoración del daño corporal por la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido delegado médico y director médico de Asisa y actualmente consejero de Asisa Lavinia y presidente actualmente del IDIS. Y por último, a mi izquierda, doña Ana Rodríguez Alonso, licenciada en Farmacia, diplomada en Nutrición y Dietética, máster en Atención Farmacéutica y ha sido técnico superior de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha trabajado también en el Instituto de Salud Nacional de Consumo. Es titular de la Oficina de Farmacia en Olías del Rey, en Toledo, y ha sido presidenta de la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de la provincia de Toledo, vocal de la Junta Directiva de la Federación Empresarial de Toledo, ha sido también vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo y actualmente es la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo. Existen pocos sectores en los que las TIC se hayan implantado y se hayan convertido en herramientas de mejora de los servicios que reciben los ciudadanos, tanto de la perspectiva de la gestión como de la mejora de la calidad asistencial y, por tanto, de la vida, como en el sanitario. Y un ejemplo de esas TIC revolucionarias es la receta electrónica y su interoperabilidad. La receta electrónica ha supuesto una mejora rotunda para todos los agentes que intervienen en el suministro y recepción de los servicios farmacéuticos que proporciona el Sistema Nacional de Salud. A los ciudadanos, a los médicos, a los farmacéuticos, a los servicios regionales de salud y a los colegios de farmacéuticos. La receta electrónica en el del Sistema Nacional de Salud en España es el proyecto TIC Farmacia más importante en Europa y un ejemplo a seguir por todos nuestros socios comunitarios, pero un proyecto como este no sale repentinamente. Se basa en el esfuerzo de muchas organizaciones y profesionales desde hace más de 40 años y facilita el camino para su implantación en otras entidades gestoras como UNFACE, MUGEJO e ISFAS y para completar el ciclo con la receta privada y la que corresponde a los medicamentos veterinarios, tema que nos trata en esta sesión. Sin más, en principio voy a hacer un planteamiento a cada uno de los ponentes para que nos dé su visión del proyecto de receta en cada una de las organizaciones y, si da tiempo, finalmente podríamos tener alguna ronda de preguntas. En primer lugar, vamos a seguir el orden que está establecido. Mercedes Alfaro, cuéntanos la situación de la receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud. Sí, yo voy a intentar ser breve, pero tengo una presentación porque se presentan cifras y entonces pienso que es más ameno. Esto supongo que funciona estándar, ¿no? De darle a... Bien. Pues no. Ahora, perdón. La descentralización política y administrativa de España en 17 comunidades autónomas y un territorio de 2 ciudades autónomas gestionado por el Instituto de Gestión Sanitaria, no vamos a entrar aquí en la importancia que pueda tener, pero conlleva una serie de efectos secundarios como que cada territorio mira mucho por sus ciudadanos y mira mucho hacia adentro, pero realmente ha adolecido quizá de mirar hasta ahora
menos para afuera, cuando resulta que como país los ciudadanos circulan y circulan profusamente a través de todas las comunidades autónomas. Por ello, después de que gran parte de las comunidades hubieran desarrollado su propio modelo de receta electrónica, se empezó realmente en el año 2006, se empezó un proyecto primero de fomentar el desarrollo de la receta electrónica en las comunidades autónomas buscando apoyo en fondos FEDER y a través de una colaboración con la entidad pública Red.es, y por otra parte de establecer ya un sistema que pudiera llegar a ser interoperable. Para ello había que actuar sobre la receta que ya estaba implantada en muchas comunidades y las que no la tenían todavía implantada, ir poniendo ya los mimbres para que naciera con más características de interoperabilidad. Bien, este mapa que está en la web del Ministerio va mostrando cuándo las comunidades autónomas empezaron a interoperar en real. Me es difícil desde aquí pasarlo porque hay que posicionarse encima de los meses, pero tras la entrada en 2015 de Canarias y Extremadura, comunidades piloto a la que nunca acabaremos de agradecer tanto a las consejerías como a las oficinas de farmacia y a los colegios de farmacéuticos, la generosidad que tuvieron de probar, de equivocarse, de repetir, para facilitar la vida al resto de comunidades autónomas, pues desde ese 2015 hasta la fecha, todas las comunidades autónomas, excepto Madrid y Ceuta y Melilla, territorio Ingesa, cuya entrada va a ser inminente, y la de Madrid esperamos que antes de que finalice el año, ya son interoperables. Esto ha supuesto ya un movimiento de ciudadanos bastante importante. De hecho, 385.764 personas distintas hasta septiembre habían utilizado el servicio, habiéndose generado 912.000, casi 913.000 actos de dispensación. Por lo tanto, las personas están repitiendo con el servicio. Como veis, las comunidades autónomas que más están dispensando a pacientes de fuera son Castilla y León, en la que hoy nos encontramos, la que nos está acogiendo, y la Comunidad de Valencia. Castilla y León hace frontera con 9 comunidades autónomas. Probablemente es la comunidad autónoma que más fronteras tiene. Valencia, a su vez, es una tierra de gran acogida turística. Otras comunidades autónomas que también se caracterizan por tener una oferta turística alta han empezado un poco más tarde, por eso las cifras todavía no son tan grandes, pero llama mucho la atención la utilización de los efectos frontera que tiene la receta electrónica, que se ven ahí. Bien, bueno, estos son más datos. Ha habido 2,23 envases dispensados como media. Las personas han repetido 2,37 veces. La dispensación de envases han sido los actos de dispensación 2,23 y los envases 5,27, y el máximo de dispensación, que pensamos que es como para mirarlo desde un punto de vista de uso racional del medicamento, se han dispensado 39 envases en una misma receta. Bien, el mes de agosto ha sido el mes de mayor utilización. El día 22 de agosto en concreto se dispensaron 38.302 recetas interoperables. Como veis, el promedio de julio fue más bajo, 11.600, y el de agosto 2.775. No estaban cerrados los datos de septiembre, pero ha vuelto a bajar. De hecho, la dispensación, ahí se ve muy mal, pero si veis hace unos picos muy curiosos, los fines de semana baja radicalmente, los días festivos también baja bastante, y los lunes son los días de máxima dispensación. Bien, incidencias que nos hayan llegado a nosotros por el canal de incidencias que estaba establecido. Realmente son pocas. Nos ha llegado un 0,34% de los pacientes han tenido incidencias. Nos han sido reportadas 1.192 incidencias hasta la fecha. Entonces, hasta la fecha, no, los últimos 12 meses, hasta la fecha 1.366. Esto de haberlo hecho en los últimos 12 meses es porque yo quiero mostrar
Esas incidencias fundamentalmente se relacionan con que la persona, con problemas de consolidación o de respuesta, posiblemente esos son problemas técnicos que son los que han causado la mayor parte de las incidencias, y luego también produce incidencias el hecho de que no se pueda ver lo pendiente de dispensar para poder informar al ciudadano, que algún medicamento no estaba presente o algún problema con la tarjeta sanitaria. Los problemas con tarjeta sanitaria, de todas maneras, se nos han reportado, me parece que ha sido en 21 pacientes. Cuando vemos en barómetro sanitario que un 11% de las personas que han utilizado el sistema de receta electrónica en su comunidad autónoma nos refieren que han tenido algún tipo de problema, y vemos que de ellas un 17% ha tenido problema con la tarjeta sanitaria propia, pues entendemos que la lectura de recetas, de tarjetas de unas comunidades autónomas en las farmacias de otras está realmente causando muy pocas incidencias, y la verdad es que en ese sentido pues tenemos todos que alegrarnos. No obstante, hay que procurar que no haya pues prácticamente ninguna. ¿Cuáles son las mayores causas de incidencias dentro de la comunidad autónoma? Pues que las personas van a obtener el medicamento fuera de plazo, o que no se encuentra algún medicamento recetado, o, como dicen ellos espontáneamente, no funcionaba el ordenador. Bien, terminando, los problemas con tarjeta sanitaria, en cualquier caso, a nivel autonómico, dentro de la autonomía, no llegan al 2% de los pacientes. Y por eso queremos resaltar que hasta ahora, al menos las reportadas, nos parece que son una cifra pues bastante asumible, que son 0,34 el total de incidencias. Bien, ¿qué procesos de mejora continua? Pues mejorar todo el sistema de soporte. En agosto hubo un fin de semana que hubo un problema con las comunicaciones, y la verdad que ahí pues no pudimos responder con la suficiente celeridad. No supuso ningún problema por lo que hemos testeado, pero no se debe producir. Siguiente, pues seguir dando funcionalidades. Por ejemplo, la anulación de dispensaciones, cuando una vez el farmacéutico lo ha dispensado y el paciente dice no me lo voy a llevar, pues que lo pueda dispensar la farmacia, que lo pueda anular la farmacia dispensadora. Ver las próximas dispensaciones, ofrecer esa información a la farmacia de otra comunidad autónoma, ir desarrollando aspectos del Real Decreto de receta, los medicamentos confidenciales y el bloqueo cautelar de la dispensación, que pueda ser también interoperable, y mejorar los sistemas de información. Fundamentalmente la gestión del sistema de copago para los pacientes y la gestión de los fondos de garantía del FOGA y el análisis de la prestación. Y entrar en Europa. El objetivo es que España esté operativa en 2021. Tenemos bastante avanzado porque, como tenemos ya la interoperabilidad entre nuestras comunidades autónomas, tenemos bastante ganado, pero aún así habrá que hacer alguna adaptación. La interoperabilidad en Europa se hace por nodo país, por lo tanto habrá que hacerlo a través del nodo del Sistema Nacional de Salud que mantiene el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y muchas gracias por su atención. Quedo a disposición de las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Pues te has ajustado el tiempo perfectamente. Bien, a continuación va a intervenir don Antonio Sánchez para contarnos cómo está la situación actual de la receta electrónica de Muface. Pues nada, muchísimas gracias a la organización por esta invitación y a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Debo decirles en primer lugar que hace año y medio, va a ser 2 años, el próximo mes de diciembre, en que asumí la dirección general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface. En aquel momento, por poner en contexto el objeto de la exposición, en aquel momento eran 3 los grandes problemas con que nos encontrábamos. Había un primer problema financiero, de sostenibilidad financiera del modelo, que ponía en duda la propia continuidad del modelo, ¿no? Y todos nos preguntábamos si Muface era extinguir, si Muface iba a continuar o nos íbamos a acabar integrando en otras administraciones sanitarias. El segundo problema era de orden demográfico. Llevábamos desde el año 2010 perdiendo colectivos, unas 90.000 personas. Y bueno, aquí la pregunta que todos nos hacíamos era
¿será que no entran nuevos funcionarios en el régimen de Muface? De ahí que todo el mundo creía, o mucha gente creía, que era un régimen a extinguir, ¿no? Que cuando se fueran jubilando y falleciendo los últimos funcionarios, pues bueno, pues el régimen se acabaría. Y la tercera quiebra, que era de orden tecnológico, y esta es la de la receta electrónica. Un proyecto que, como nos ha contado Mercedes, pues está implantado en todas las comunidades autónomas y prácticamente en todas interoperables, pues resulta que en el ámbito de las 3 mutualidades administrativas, Muface, IFA y Mugeju, pues, bueno, existe una incapacidad para llevarlo a efecto. Bueno, pues entonces nosotros lo asumimos. A día de hoy les puedo decir que respecto del primer asunto, la sostenibilidad financiera del modelo está absolutamente fuera de cuestión, está resuelta gracias al concierto de asistencia sanitaria que suscribimos para los años 18-19 y con un incremento de prima por encima del 5,62%, por encima de lo habido en la anterior década. El segundo de los problemas está absolutamente resuelto también a día de hoy. De hecho, 2018 prevemos que sea el primer año desde el año 2010 en que el colectivo Muface experimenta un incremento neto. Por tanto, continúan entrando funcionarios a Muface y además lo están haciendo por encima de las bajas y además de una manera sostenida, prevemos, en este año y en el que viene. Problema resuelto. Y el tercero de los problemas es precisamente el objeto de esta ponencia, la receta electrónica. La receta electrónica se había afrontado en anteriores ocasiones, pero bueno, esto no había llegado a efecto, porque saca un poco una idea de las magnitudes de las que estamos hablando. Bueno, pues ahí está el presupuesto de asistencia sanitaria, 295 millones de euros al año en recetas en oficinas de farmacia, 40 millones en farmacia hospitalaria, 25 millones de recetas al año en todas las oficinas de farmacia de España, una aportación general, esto es diferente, un copago del 30% y un colectivo de en torno a 2,2 millones de personas para las 3 mutualidades y en concreto para Muface de cerca de 1,5 millones de personas. Ese 1,5 millones, cerca de 1.470.000 personas, se divide en 2 bloques. Por un lado, aquellos que eligen recibir la asistencia sanitaria de parte de las comunidades autónomas, está en torno al 20%, y por otro lado, los que eligen el recibir la asistencia sanitaria de las entidades aseguradoras, actualmente Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria, y representan en torno al 80% de nuestro colectivo. Por lo que se refiere al primer bloque, al 20%, aquí nuestra estrategia está clara. Se trata de incorporar a este colectivo en el sistema de receta electrónica que ya está funcionando en el ámbito de las comunidades autónomas y del Ingesa para Ceuta y Melilla. Y de hecho, estamos desarrollando, venimos a lo largo de estos meses ofreciendo nuestra colaboración y negociando con las comunidades autónomas para poder acceder a sus sistemas de receta electrónica. No hay que perder de vista que se trata de ciudadanos que, aunque estén adscritos a Muface, tienen tarjeta sanitaria autonómica de ese Servicio Autonómico de Salud y, por tanto, tienen derechos en pie de igualdad con los del resto de ciudadanos de cada uno de los territorios. Es decir, son ciudadanos públicos, con sanidad pública 100% y a todos los efectos. Por tanto, la vertiente de pública va por este lado. De hecho, nosotros, un poco los términos de la colaboración con las comunidades autónomas, que debo decir, está ya en funcionamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Bueno, pues pasa exclusivamente porque se levante esa barrera informática, vamos a decirlo así, para que nuestros mutualistas puedan acceder al sistema de receta autonómico. Únicamente variaría la aportación, que es diferente a la del régimen general. En nuestro caso es el 30%, tanto para activos como para pasivos. Y luego se produciría el circuito de facturación, que bueno, que eso ya está contemplado como tal en el concierto que nosotros tenemos con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Por lo que se refiere a la receta, o al 80% de nuestro colectivo, el privado, las dificultades son mayores.
¿Y son mayores por qué? Bueno, pues porque hay que tener en cuenta una pluralidad de actores con la característica singular de que además no están jerarquizados, o sea, no dependen jerárquicamente de nosotros. Cuando un servicio autonómico de salud ha tenido que implantar su sistema de receta electrónica, los usuarios del mismo eran sanitarios adscritos formalmente a la Consejería de Sanidad correspondiente. En nuestro caso no es así. En nuestro caso se trata de una multitud, una pluralidad de médicos que están concertados con las entidades aseguradoras que a su vez conciertan con nosotros. Y aquí, bueno, pues no cabe, no tenemos instrumentos tales como circulares jerárquicas para hacer cumplir nuestros deseos. Aquí el procedimiento es algo más complejo. Y, lógicamente, cuando una comunidad autónoma implanta su sistema de receta electrónica, lo hace en relación con los aplicativos informáticos propios. Sin embargo, en el caso de la receta electrónica privada de Muface, estamos hablando de que hay que compatibilizar un conjunto de aplicativos informáticos privados que utilizan una pluralidad de centros hospitalarios, de centros sanitarios por toda España. Y ahí están algunas de las cifras bueno, que dan una idea de la complejidad del proyecto. El proyecto de receta electrónica privada tiene 3 hitos. El primero de ellos es la integración de nuestro colectivo de privada en la base de datos del Sistema Nacional de Salud, en BADAS. Esta es la fase número 1. Actualmente, dentro de esa base de datos están todos los ciudadanos españoles con derecho a asistencia sanitaria, salvo aquellos mutualistas de mutualidades administrativas que han optado por recibir la asistencia sanitaria de la privada. Pues bien, lo que estamos haciendo es incluir ese bloque de colectivos privados dentro de la base de datos nacional. ¿Con qué objetivo? Por un lado, hacernos con un código SNS, con el DNI sanitario, vamos a decirlo así, para nuestros mutualistas privados. Y segundo, bueno, pues asimilarnos al resto del Sistema Nacional de Salud para que nuestra información sea transparente al resto de actores del Sistema Nacional de Salud, comunidades autónomas, ministerios, Ingesa. La segunda parte, bueno, respecto a esta primera, debo decirles que hemos estado depurando a lo largo de este año nuestra base de datos y realizaremos o prevemos realizar la carga inicial de este colectivo en BADAS a final de este año, en el mes de diciembre del 18. El segundo de los hitos es el de dotar de una tarjeta sanitaria interoperable a todo nuestro colectivo. Es decir, una vez que tenemos el código SNS emitido por el Ministerio de Sanidad, tenemos que incorporarlo en los soportes físicos, que son las tarjetas sanitarias individuales. Y además hemos aprovechado para establecer la acomodación del diseño gráfico de estas tarjetas a los requisitos del Real Decreto de tarjeta sanitaria. De manera que, bueno, pues, las entidades aseguradoras concertadas están obligadas a expedir, y lo harán a lo largo del mes de febrero y primeras 2 semanas de abril del 19, están obligadas, digo, a expedir 1.200.000 tarjetas sanitarias conforme a ese diseño gráfico e incorporando los códigos SNS que nos habrá trasladado el Ministerio de Sanidad. Este es el segundo de los hitos. Y el tercero es propiamente el del desarrollo del aplicativo de SIREM, el Sistema Informático de Receta Electrónica de Muface. SIREM realmente es un conjunto o agrupa un conjunto de bases de datos necesarios para la prescripción. Por un lado está BADAS, como decía, que nos da el colectivo y que estará a disposición de todo el Sistema Nacional de Salud. Por otro lado estará Medicam, con todos los medicamentos tomados también del Ministerio de Sanidad, el nomenclator maestro. Por otro lado, Medisan, que bueno, son los medios sanitarios puestos a disposición por las entidades concertadas, los profesionales sanitarios que van a prescribir. Nadie podrá prescribir que no haya sido suministrado por su entidad como tal. Y en cuarto lugar tenemos la validación de parte de la organización médica colegial, es decir,
En próximas fechas suscribiremos un convenio de colaboración con esta organización que nos permitirá el acceso automatizado, la consulta en tiempo real con la base de datos de la organización médica colegial a efectos de comprobar la identidad del facultativo, el título habilitante, la especialidad y efectivamente si está habilitado para ejercer la profesión o no. Y el último, pero por supuesto no menos importante, pues, es precisamente Nodofarma. Nodofarma, que es el nodo de comunicaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que es el que va a ponernos en contacto con vosotros, con las oficinas de farmacia, en el concierto que tenemos firmado con el Consejo General se prevé la utilización de este nodo y efectivamente será el que permita identificar en el momento en el que el funcionario llegue a la oficina de farmacia, identificarse con su tarjeta y volcar la prescripción sobre Siren, de manera que pues se pueda producir la dispensación del medicamento. Beneficios de la receta electrónica. Yo creo que estamos todos sobre el asunto. Mejora de calidad asistencial, fomento del uso racional, menor frecuentación. Además, son beneficios tanto en el ámbito de la receta electrónica pública, como antes me refería, como en el ámbito de la receta electrónica privada. Prescripción por principio activo, historial farmacoterapéutico a disposición del ciudadano y a disposición del resto de administraciones, control sobre médicos prescriptores, mejora de procesos, transparencia y control. El calendario previsto es este que les mencionaba con anterioridad. Nos encontramos ahora en el cuarto trimestre de 2018. Quiere decir que en este momento estamos en un momento de ebullición en la mutualidad, porque tenemos justo los 3 hitos en marcha: la incorporación a BADAS, la remisión de tarjetas, la fase de desarrollo de Siren, y prevemos realizar los primeros proyectos pilotos pues a partir de en torno a abril-mayo del 19 y la extensión a nivel nacional a partir del mes de septiembre-octubre del año 19. Por tanto, y en conclusión, esto es un proyecto, el proyecto que la mutualidad necesitaba. Ya digo, era de los 3 retos que nos encontramos hace 2 años, el que nos faltaba por completar. Es un proyecto que se ha intentado en otras ocasiones, pero hay algo que nos diferencia en esta ocasión, aparte de las muchísimas ganas y la ilusión y el trabajo que le estamos poniendo, eso por supuesto. En la actualidad, las comunidades autónomas tienen sistemas funcionando, por tanto los profesionales sanitarios están absolutamente habituados y los profesionales farmacéuticos están absolutamente habituados a la utilización de estos módulos. Tenemos recursos financieros suficientes para llevarlo a término y, por supuesto, contamos con la colaboración imprescindible del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, absolutamente imprescindible para que este proyecto llegue a buen término, tanto en el ámbito de la receta electrónica pública como en el ámbito de la receta electrónica privada. Nosotros tenemos la singularidad de que todo nuestro colectivo, nuestros 2,2 millones de personas, se encuentran en toda España, no limitada a ámbitos territoriales autonómicos, sino que están por toda España. Y en ese sentido, vuestra colaboración es imprescindible porque a través de vuestra red de farmacias, pues de algún modo entre vosotros y nosotros llegamos a la conclusión de que se cubran las necesidades de todos los mutualistas y de todos los ciudadanos en todo el ámbito nacional. Así que nada, muchísimas gracias a todos y estaré encantado de contestar a las preguntas que deseen formularme. Muchas gracias, Antonio. Además que en el proyecto es incluido todos los agentes que os encontréis ahora mismo en el escenario funcionando, con lo cual todas las sinergias llegáis al éxito rápidamente. Bien, a continuación don Luis Mayero nos va a explicar un poco la situación de la receta electrónica privada, quiénes participan y qué pasos están dando en ello. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, Consejo General de Farmacia, especialmente a Jesús Aguilar, al profesor Amaro, que está aquí en primera fila soportándonos. Le agradezco y a todos ustedes, por supuesto que también.
director general de Muface, Antonio Sánchez, ya me ha pisado gran parte de la presentación porque como hemos ido en este camino en el mismo barco, pues hemos compartido, vamos a compartir algunas ideas que trasladamos. Sí quiero dejar claro que lo que ha comentado él es una verdad enorme. Nuestra casa, yo soy, como ha comentado el moderador, presidente de IDIS, pero también soy consejero de una de las entidades aseguradoras que trabaja desde el principio y trabajará hasta que tengamos nosotros la posibilidad de seguir trabajando y después los que nos sigan en el modelo de mutualistas, que creemos que es un modelo extraordinario de éxito. Es un modelo público, de financiación pública, y que nadie se equivoque, de financiación pública. Lo que pasa es que luego los ciudadanos pueden elegir, y además este año, una iniciativa también de Antonio, 2 veces al año pueden elegir el modelo o la asistencia por la vía pública o la vía privada. Por tanto, bueno, yo creo que, como él ya ha comentado, este proyecto de receta privada, la Mutualidades es el que puso el motor al esfuerzo que desde la sanidad privada, que es la que representa al IDIS, pues nos dio, digamos, la fuerza necesaria a trasladar este modelo no solo a los funcionarios, sino trasladarlo a toda la sanidad privada, que como ustedes conocen, y si no se lo digo yo, estamos hablando de casi 10 millones de personas en este país que la utilizan. Y por tanto, pues yo creo que sería algo muy importante para este país tener una receta electrónica global. Sería importante para la marca España, lo comentaba hace un momento con Jesús Aguilar, y yo creo que esto el Ministerio debe entender que un país como el nuestro tenga cerrado el círculo de la receta electrónica tanto a nivel público como privado, con un sistema público muy potente, pero también con un muy potente sistema privado, sería un avance extraordinario. Y como verán ustedes, además, no es que seamos una isla en Europa, es decir, lo ha comentado Mercedes, y lo voy a comentar yo también rápidamente porque el tiempo nos apremia y vamos a intentar. Los 2 compañeros anteriores han sido muy puntuales y han sido muy estrictos en sus presentaciones, y yo creo que voy a tener que también serlo si no quiero quedar en mal lugar. Yo simplemente tenía 3 puntos a tratar. El primero es qué es la Fundación IDIS, porque a ustedes les sonará a siglas sin más. Fundación IDIS es una fundación que recoge a todo el sector sanitario. Entre los que están ustedes está el Consejo General como patronos de libre designación y además con participación desde el minuto 1. Como ven ustedes aquí, estamos hablando empezamos hace 9 años con 12 organizaciones, ya somos 90 organizaciones del sector privado, tanto aseguradoras como grupos hospitalarios, sector farmacéutico, sector de la industria de la tecnología sanitaria y, como les decía, patronos de libre designación como el Consejo, como la OMC, que también hablaremos de ella y ya se ha hablado en este momento. Aquí están los miembros de IDIS. Prácticamente recogemos más del 80% de las primas del país y las camas de 52 porque hay grupos hospitalarios de media y larga estancia que, lógicamente, no están incluidos en nuestra fundación. Ustedes en la página web pueden evaluar. Nosotros lo que queremos es dar visibilidad al sector privado y demostrar la calidad que tiene en este país a base de informes de resultados de indicadores de salud, a través de barómetros de preguntas a los ciudadanos de qué opinan del servicio que le estamos dando, de acreditación QH que acabamos de hacer esta semana hemos hecho la reunión del jurado y el día 6 de noviembre presentaremos los resultados de hospitales públicos y privados que se presentan y que van a adquirir sello de calidad indispensable para que el ciudadano pueda elegir dónde tiene que ir y dónde va a tener una mayor capacidad resolutiva a su problema. Y bueno, pues participamos, entre otras cosas, como se ha comentado, en lo que estamos aquí, en lo que nos trae aquí, que es la receta privada. Cuando Muface y Antonio le dio ese empujón, creemos desde la sanidad privada que era el momento de, conjuntamente con la OMC y con el Consejo General de Farmacia, de darle el empujón, y ahí estamos desde el principio en el proyecto, que desde luego, como les decía, no es un proyecto que se nos haya ocurrido a nosotros y sea algo que, bueno, pues tenemos la necesidad, ya explica Antonio qué es lo que beneficia el modelo de receta electrónica. Ustedes todo ya lo presuponen, ¿no? Pero yo creo que debemos de entender que esto es un modelo que está metido, lo ha comentado Mercedes, en proyectos de la Comunidad Europea, de la OCDE, donde hablan de la interoperabilidad como un factor clave. Es decir, también que en IDIS el proyecto de receta electrónica forma parte de un proyecto más global, que es un proyecto de interoperabilidad. Porque una de las cosas que veremos que no lleva la tarjeta de receta electrónica es trasladar el historial del paciente, cosa que es imprescindible.
que el paciente, cuando se traslada de una comunidad a otra, o si es a nivel europeo, de un país a otro, si va a una urgencia, a un estado de inconsciencia, pues pueda llevar en su móvil, simplemente su móvil, ese es el proyecto que nosotros tenemos en marcha, con la capacidad de enseñárselo al médico que tiene delante. Evidentemente el dueño es el paciente, pero al médico se lo debe de enseñar, y en un momento puntual y en unas décimas de segundo conocer todo el histórico de este paciente anteriormente, o la familia le puede trasladar ese histórico. Por tanto, la receta, ya digo, forma parte de un proyecto mucho más global de interoperabilidad, que es un proyecto que, lo ha comentado Mercedes, está también en marcha en la Comunidad Europea. No voy a meterme, ya lo ha comentado ella, esto es un aspecto clave, la interoperabilidad, la posibilidad de que el paciente sea dueño de su historia y sea dueño de su historial médico y su historial farmacoterapéutico. Se han realizado varios planes estratégicos, ella ha puesto el cronograma de cuándo o cuándo se va a intentar que esté ya funcionando a nivel europeo. Todos sabemos cómo están las situaciones en Europa y cómo está, pero bueno, esto yo creo que la parte técnica, la parte de la salud es muy importante, y creo que eso debía llevar un eje a nivel de los técnicos, y que, a pesar de los vaivenes políticos, se consiga poner en marcha. Aquí volvemos a hablar de los objetivos estratégicos que hay en Europa: desarrollar la investigación e innovación, implantación de la e-salud, favorecer el empoderamiento de los pacientes. Se habla mucho de ello. Ayer tuvimos una reunión con los foros de pacientes y se habla mucho, pero no se lleva a la realidad ese poner al paciente en el centro del sistema. Yo creo que esto que estamos hablando de este proyecto sí que lo pone en el centro del sistema. Favorecer el acceso de pacientes a su documentación, como hemos comentado. Se han realizado ya 7 estrategias específicas, y bueno, yo creo que se está trabajando y espero y confío que se consiga. En España ocurre exactamente lo mismo: el desarrollo de la historia clínica electrónica, lo ha comentado Mercedes, en las diferentes comunidades autónomas. Hay que impulsar estándares de interoperabilidad, establecer las TIC aplicadas a la gestión de enfermedades crónicas, que son las enfermedades que tendremos en un futuro con una mayor incidencia. Los objetivos de la legislación son reconocer el derecho de acceso de los pacientes a su historial. Esto es muy importante. Establecer el deber de los profesionales de reflejar la actividad asistencial en la historia clínica. Favorecer el acceso de los ciudadanos a la documentación clínica. Y, por tanto, bueno, yo creo que ya se ha comentado, y seguramente la ponente final de la mesa también lo hará. Entonces, por no repetir, evidentemente esto a nivel de ciudadano, a nivel de profesionales, a nivel de aseguradoras, a nivel de prestadores de servicios autonómicos de salud o de ministerio, en cada uno de ellos, desde luego, tiene un valor positivo. No hay nada negativo, esto es todo positivo. Técnicamente, y no voy a entrar en ello, pero yo soy médico, pero personas que trabajan desde el punto de vista técnico, no plantea que tenga ningún problema, y esto lo que hay que hacer es darle un impulso político y, evidentemente, un apoyo financiero. Entrando ya directamente en el proyecto que empezamos, pues yo creo que a principio de este año, Antonio, y yo creo que más o menos fue que nos empezamos a reunir en la sede del Consejo General de Farmacia. Ahí están todas las organizaciones, y yo creo que IDIS en ese momento lo que hizo fue aglutinar a un montón al final, como él ha dicho, como Antonio ha comentado, hay mucha heterogeneidad. El sector privado no es el sector público, con organigramas. Hay muchas empresas, hay muchos grupos hospitalarios, y desde IDIS lo que hicimos fue favorecer que todos ellos participen desde un principio en la elaboración, en el proyecto, en la elaboración del proyecto, y en los planes pilotos, y, por supuesto, en la finalización del mismo y la puesta en marcha, ¿no? Evidentemente, y él lo ha comentado, hace poco la actual ministra de Política Territorial y Función Pública, que es de la que depende Muface, pues ha dicho que este es un proyecto estrella para ellos, y yo creo que esto ha venido a apoyar un proyecto que ya venía del anterior gobierno. Por lo tanto, creo que estamos en el buen camino político también para ponerlo en marcha. Ya se ha comentado por parte del director de Muface, evidentemente, los beneficios: disminución de posibles errores en el proceso de prescripción, fomentar la adherencia al tratamiento, esto es importantísimo, facilitar la comunicación entre los diferentes profesionales que asisten al paciente, evitar desplazamientos innecesarios. Y esto es muy importante, ya que estamos en este foro: constituye una oportunidad para mejorar la integración de las oficinas de farmacia en el sistema sanitario. Desde nuestro punto de vista, las oficinas de farmacia son imprescindibles, y en muchos sitios son las únicas que forman parte de determinadas zonas del sistema sanitario. Es decir, y yo creo que eso es importante, que os sintáis que vosotros sois parte importantísima e imprescindible del sistema sanitario. Y yo creo que la receta electrónica va a apoyar esta acción y esta identificación de vuestra tarea, ¿no?
Ventajas, pues vuelvo a decir, mayor adhesión al cumplimiento de tratamientos, evitar las visitas innecesarias para la renovación de recetas, integrar procesos de prescripción y dispensación, optimización en el uso racional de los medicamentos, evitar el fraude, lo hemos visto en la mesa anterior, que eso es uno de los problemas que existen y que han existido, aunque en España parece que había unos problemas que en el resto de Europa. Este diagrama, ya lo ha explicado con mucha más claridad Antonio, es lo más simple que hicimos al principio, con participación evidentemente de las mutualidades, la OMC, las sociedades médicas y los hospitales y, por supuesto, el Consejo General de Farmacia. Técnicamente, las personas que saben dicen que esto no tiene gran problema y que se puede, y lo único es un impulso financiero y de impulso político para ponerlo en marcha. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo, se realiza desde la historia clínica electrónica del centro, se envía un repositorio, desde el APP que nosotros en la Fundación IDIS, dentro del proyecto general de interoperabilidad, el paciente puede acceder a su medicación y en la dispensación en las oficinas de farmacia el paciente se identifica con su DNI, móvil o copia, con identificador y receta. Cada uno, la OMC, como ha explicado Antonio, tiene un papel importantísimo en la identificación de médicos que están capacitados para ejercer y para prescribir. Las mutualidades, lógicamente, han dado el impulso que está comentado previamente y vosotros al final pues sois los dispensadores y los ejecutores de esas indicaciones sanitarias y formar parte de todo el entorno del círculo cerrado de lo que es la asistencia y el control del paciente y la adhesión de los pacientes a los tratamientos. ¿Qué capacidades añadidas tendrá a futuro los sistemas electrónicos? Pues análisis estadístico de epidemiología, importantísimos, alertas por incompatibilidades, alertas por pautas reconocibles de fraude. Es decir, evidentemente no solo va a conseguir objetivos a corto plazo, sino que con el desarrollo de la receta se conseguirán todavía mayores beneficios. También alertas y calendarios de renovación de prescripciones. Es decir, yo creo que sobre todo dará valor a los profesionales, a los pacientes, a las oficinas de farmacia, importantísimo, y concretamente en el tema que estamos, que ha comentado Antonio en este momento, en la parte anterior a mí, yo creo que el cerrar el círculo de que en el país exista una receta electrónica para todos los ciudadanos es importantísimo e imprescindible para un país del nivel del nuestro. El objetivo y la agenda también se ha comentado. Yo creo que Muface no va a dejar que se deje de cumplir, lo va a poner en marcha conociendo al director general, al que desde luego para terminar le vuelvo a agradecer porque el sector privado es imprescindible, el modelo de mutualidades, el esfuerzo que ha hecho y el trabajo que está haciendo, y a ustedes la atención que nos han prestado y a su disposición para cualquier pregunta. Bien. Por último, Ana María Rodríguez nos va a explicar cómo está la situación de la receta técnica veterinaria. No se oye, es que no, aquí no se oye. Se debe ir bien hacia allá. Aquí. No. Bueno, esto no cuenta, ¿eh? Tarjeta sanitaria única. Vale. Buenas tardes. Decía que quiero agradecerlo primero a la organización que me haya permitido contaros cómo está el proyecto de receta electrónica veterinaria, que es un proyecto piloto que estamos haciendo en mi provincia y que esperamos que culmine con éxito y pueda extenderse al resto de las provincias. Bien, en los últimos tiempos, colegios oficiales de veterinarios de toda España han ido impulsando diferentes plataformas digitales para realizar la prescripción electrónica veterinaria. Motor de esta circunstancia, sin duda, ha sido la normativa que regula la elaboración, comercialización, uso y control de los piensos medicamentosos. Actualmente, en el ámbito nacional, existen diferentes plataformas digitales. Tenemos Prescribet, que se está trabajando en Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Recebet,
en Andalucía, Cantabria, Navarra, Extremadura, Sicilbet y Rebelcil en Castilla y León. La digitalización de la receta veterinaria lo que vemos es, como todos los procesos digitales, que lo que supone es un ahorro de tiempo y da seguridad a todo el sistema. El cliente solamente tendrá que ponerse en contacto con la farmacia, la fábrica de piensos o la comercial de medicamentos veterinarios con su código de receta y dicho código, conectándose con la plataforma, podrá descargarse la receta. Esto nos hace pensar que en un futuro, bueno, pues a corto o medio plazo, prácticamente la receta electrónica veterinaria sea una necesidad y en muchas comunidades autónomas una obligación. Bien, el Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios ha apostado por la plataforma Prescribet, una plataforma que podrán utilizar todos los agentes implicados, titulares de explotaciones ganaderas, farmacéuticos, colegios provinciales, dispensadoras comerciales, veterinarios colegiados. A través de esta plataforma se puede llegar a un servicio web que, bueno, pues le permite al prescriptor descargarse la receta, o también hay una aplicación para móviles. Y el hecho de que sea un entorno digital también le obliga a cumplir toda la normativa de lo que es la receta veterinaria. Por lo tanto, tiene que cumplir con la ley de firma electrónica que otorga documento probatorio a la firma digital, con el reglamento de la Unión Europea sobre la identificación electrónica en servicios web de confianza para transacciones en el entorno europeo. Bien, cada prescriptor o dispensador de esta manera precisa un certificado electrónico de firma digital que acredita la identidad del mismo y la validez de la receta. Y este certificado, a su vez, está relacionado con un número de registro de ámbito nacional que garantiza la trazabilidad del sistema. Ventajas. Nosotros creemos que todas. Por una parte, favorece la agilización de los sistemas de comunicación con la propia Administración. Favorece la gestión integral de todo el proceso. Yo creo que su desarrollo potenciará un uso más racional del medicamento, ahorra tiempo y costes, pero para nosotros creemos que la gran ventaja está en la trazabilidad. En todo momento sabremos quién ha prescrito ese medicamento, quién lo ha dispensado, quién lo ha adquirido, y eso trasciende a un ámbito superior de lo que es la salud pública. Bien, dos pinceladas que nos han enmarcado en el proyecto piloto, como han sido la normativa de medicamentos de uso animal. Todos sabemos lo que es, que tenemos la definición del medicamento de uso veterinario como pues una sustancia con propiedades curativas que se puede utilizar en enfermedades de animales o para corregir o restablecer o modificar funciones fisiológicas o para diagnóstico. Pero hay que llamar la atención que también aquí están medicamentos veterinarios con las premezclas de parapiensos medicamentosos que se pueden incorporar a un pienso. Entonces, en toda la normativa lo que se procura es cuidar la salud en su sentido más amplio, salud humana, animal y medioambiental. Los datos que tiene que tener la receta veterinaria son los que tendrá que tener la prescripción electrónica, en cuanto a prescripción, prescriptor. La prescripción siempre debe de ir en nombre comercial, puede ir destinada a un único animal o grupo de animales siempre que pertenezcan a la misma especie o sea el mismo titular de la explotación, y podrá tener un único medicamento o todos los medicamentos de un tratamiento necesarios, en cuyo caso el tiempo de espera, tiempo que hay que esperar para consumir esa especie animal, se referirá al último medicamento indicado. El periodo de validez son 30 días, salvo en el caso de enfermedades crónicas o tratamientos periódicos en los que no deberá superar los 3 meses. Hay que custodiar las recetas durante 5 años y los casos de sustitución similar a la medicación en humana. Mención especial también merece los medicamentos de uso humano que se utilizan para animales y que en nuestro formato de prescripción electrónica tiene que venir incorporado como prescripción excepcional. Por otra parte, en la farmacia se tendrán que tener los registros de todas las entradas y salidas de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción. También es interesante la prescripción electrónica, lo que va a facilitar en sí la declaración anual de los medicamentos veterinarios antibióticos que se hayan utilizado en especies animales de consumo humano.
Bien, el proyecto piloto empieza en el 2016 con un acuerdo marco entre el Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Se trataba de integrar la prescripción de la plataforma Prescribet en el módulo de dispensación de receta veterinaria de Nodofarma. En estos 2 últimos años lo que se ha abordado es la validación de los servicios implementados y la homologación de los desarrollos. Y por otra parte, los software de gestión que se utilizan en la prescripción electrónica de humana han ido realizando las adaptaciones para realizar la dispensación de las prescripciones electrónicas veterinarias. Han participado como en el programa de desarrollo SICOP, Sobra Esteria por parte de Nodofarma y SimpleSmart por Prescribet, del Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios. Finalizada la prueba piloto, se posibilitará que todas las prescripciones de medicamentos veterinarios efectuadas en Prescribet sean accesibles por las farmacias de todo el país a través de Nodofarma. Los participantes, como hemos dicho, han sido el Consejo General de Colegios de Veterinarios, Consejo General de Farmacéuticos, el Colegio de Toledo y el Colegio de Veterinarios de Toledo. Se ha centrado el proyecto piloto en 2 localidades, que son Toledo Capital y Talavera, por el hecho de que son las localidades con mayor población y, por lo tanto, mayor número de farmacias y mayor número de facultativos prescriptores. El cronograma del pilotaje se desarrollará en 2 fases, una primera fase en estas 2 localidades y una segunda fase que esperamos que en total no supere más de 2 meses en el resto de la provincia. Se ha puesto a disposición de todas las farmacias un call center que permita resolver todas las dudas tanto a la hora de localizar la prescripción como a la hora de la dispensación. ¿Cómo se hacen las recetas? Muy sencillo. El veterinario solo tiene que identificarse en la plataforma, rellenar los campos de cada prescripción y firmarla electrónicamente. El proceso genera un código que se envía por mail, por SMS al propietario o a quien se designe, pero también se puede imprimir y entregarlo en mano al dispensador. Este, a su vez, entra en la plataforma, introduce el código y obtiene la receta. Se firma digitalmente y se realiza el registro de esta documentación. Este sería el ciclo de vida de la receta, que quiero señalar que, bueno, como todos conocemos la prescripción electrónica humana, la diferencia quizá también está en que la prescripción, una vez firmada digitalmente, la conoce el... ¿Sí? Sí, ahora. Bien, el código es un código alfanumérico con dos primeros caracteres identificativos y luego 16 caracteres de números y letras, y el veterinario únicamente tiene que pedir a su colegio oficial un certificado digital, se le otorgan una tarjeta y unas claves y con eso puede realizar la prescripción electrónica. Los formatos que pueden llegar a la farmacia, puede llegar lo que es el número, el código, una pegatina con el código de barras o código QR e incluso puede descargarse en un smartphone. La aplicación Prescribet entonces permite al colegiado imprimir ese código numérico, ese código de barras o ese código QR que podrá adherir a la hoja de tratamiento que le dé al paciente o también enviársela al paciente por medio digital. Esto supone pues, un gran avance, sobre todo pues, para las comerciales ganaderas y titulares de explotaciones ganaderas. Los códigos son, como ya os digo, este tipo. Y bueno, hay una posibilidad que tiene Prescribet temporalmente, que es la de poder generar un archivo PDF que contenga toda la información de la receta para su impresión y firma, en cuyo caso no podría digitalizarse electrónicamente. Este sería el formato de la prescripción. Bien, ¿qué tipos de recetas nos pueden llegar? Pues receta para medicamento veterinario para animales de consumo, para animales de compañía, para fórmula magistral, para pienso medicamentoso y para autovacuna veterinaria.
Os he traído aquí un pantallazo de cómo se ha integrado en los software de gestión de la receta electrónica de Humana. Tendrá un pequeño icono que nos invoca a la prescripción electrónica veterinaria, se introduce el número de la prescripción e inmediatamente aparecerá todo lo que es la información de la receta electrónica veterinaria. Indudablemente, según el tipo de receta, hay muchísima más información que el dispensador puede consultar en su momento, pero hemos preferido que en un primer vistazo le aparezcan los datos que le son más importantes. Bien, inmediatamente los medicamentos puede traerlos a su software de gestión y realizar la dispensación. Bien, las recetas en sí no se pueden anular. En caso de que haya algún error y se quiera anular, se tendrá que acudir de nuevo al veterinario para solicitar una nueva receta. Y en el caso de la farmacia, puede realizar la modificación de algún campo, en cuyo caso se genera un nuevo número de receta, un nuevo código, pero esto lo hace, digamos, automáticamente el sistema. Los campos que se pueden modificar, en el caso de pienso medicamentoso, animales de compañía y animales de consumo, será el Código Nacional del Medicamento, lo cual nos va a permitir hacer las sustituciones, y por otro lado el número de unidades según la posología. Donde no se va a poder hacer ninguna modificación es en las recetas de fórmula magistral y en la vacuna veterinaria. Bien, por último decirles que una vez la receta firmada queda almacenada en los programas de gestión propios de las farmacias y en los servidores de receta electrónica, con la posibilidad, por lo que hemos dicho anteriormente, de la obligación de la custodia durante 5 años, de poder recuperar ese documento en caso de que sea necesario por parte de la Administración. Y finalizo ya diciéndoles que en todo el sistema se garantiza la protección de datos. Para ello se está realizando un convenio concreto en este campo entre los dos consejos generales, y espero que en un futuro pueda ser incorporada también la receta oficial de estupefacientes y de esta manera poder cerrar nuestro círculo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Bueno, hemos consumido el tiempo que teníamos asignado ya totalmente. Pero bueno, yo creo que hemos cubierto el objetivo de la sesión. Conocemos la situación en el Sistema Nacional de Salud, la receta privada, Muface, el proyecto que tiene de su receta, y la receta veterinaria. Yo les dejaría un último momento de gloria a cada ponente, si quiere decir algo que se haya olvidado o que creo que considere importante. Si no, pues cerramos la sesión porque ya hemos pasado 5 minutos. Si quieres decir alguna cosa adicional. Lo único que quiero trasladar es que, yo la receta veterinaria, felicitarles porque no lo conocía, me parece extraordinario. Y en cuanto a la receta electrónica, pues, con el empuje de Muface, seguro que el Ministerio nos va a apoyar, y el trabajo de la sanidad privada vamos a poner en marcha seguro. Yo quiero añadir solo una cosa, un matiz de mi presentación. Se me olvidó decir el elemento fundamental que permite la interoperabilidad, que es la tarjeta sanitaria. Lo ha comentado Antonio en Muface. Entonces, creo que sí que es bueno que todos sepamos, porque hay una idea pública un tanto distorsionada, que desde diciembre de 2010 el Sistema Nacional de Salud tiene una base de datos única de tarjeta sanitaria, contra la que trabajan todas las comunidades autónomas, y que independientemente del color que tenga cada tarjeta, cuando en vuestra farmacia estáis leyendo la banda magnética de una tarjeta, la estáis leyendo contra la base de datos del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, que sepamos que nuestra tarjeta ya es única e interoperable, aunque tenga colores institucionales. Y yo creo que eso sí que es importante decirlo. Sí, bueno, yo simplemente resaltar la colaboración extraordinaria que tenemos con vosotros. Como decía antes, sois imprescindibles en este proyecto que estamos realizando entre todos. Son imprescindibles los colegios oficiales de farmacéuticos para que determinemos un modelo interoperable
para la hoja de cupón precinto, porque es fundamental e imprescindible para que podamos llegar a convenios de colaboración con las comunidades autónomas para la receta electrónica privada pública y para que funcione la receta electrónica privada. Vuestra colaboración es imprescindible y formamos todos parte de, pues, al final, de una manera de política de cohesión, ¿no? Estamos cohesionando, especialmente aquellas farmacias de viabilidad económica comprometida, pues yo creo que hacen una tarea social fundamental y bueno, yo sí que quiero ponerlo de manifiesto y poner en valor esa actitud y esa relación tan extraordinaria que hacéis los farmacéuticos y esa colaboración en la que estamos embarcados. Muchísimas gracias. Bueno, yo ante todo a mí me gustaría destacar el esfuerzo tan enorme que han hecho las oficinas de farmacia, lo comentábamos antes, desde los inicios en el tema de la digitalización. Decíamos que quizá han sido de los primeros colectivos que se han metido en esta guerra y en condiciones muchas veces no muy favorables, en el sentido de que ha habido que aprender de lo que no estaba escrito. Pero de todas maneras creo que tienen, apuesto por mi colectivo, un gran entusiasmo por la digitalización de todos los sistemas. Nos hemos metido en todos los frentes que se han ido abriendo, empezando por la receta electrónica del sistema de seguridad social. Estamos deseando que llegue la receta de Mufacel, la receta privada y ya lo último ha sido la receta veterinaria. Entonces, yo quiero felicitar a mis propios compañeros por el esfuerzo tan grande que están haciendo en esto, que lleva aparejado a veces bastantes costos económicos y que, a pesar de eso, todas las farmacias, por pequeñas que sean, apuestan por ello. Bueno, pues creo que también a Ana María. Sí, ya comentaba antes que en el año 91, cuando hicimos este primer abordaje en la 6 con la farmacia, ya había una receta interoperable, es lo que comentábamos al principio, no electrónica, era en papel, que era la receta de seguridad social, que estaba centralizada. Se hacía en el Ministerio de Sanidad la facturación de todo el sistema del INSALUD, ¿no? Que estaba centralizado. Y esto ha sido debido a que muchos años antes a alguien se le ocurrió que había que hacer un modelo de datos único, ¿no? Había que unificar la información y el sector farmacéutico fue el primero que lo hizo, ¿no? Y es el modelo que ha permitido que hoy estemos en una situación bastante más... De todas maneras, sí que a mí me gustaría dejar también una reflexión, y es que, aunque el entorno digital es el futuro y será nuestro único escenario, hay que prever planes de contingencia cuando este entorno digital se nos cae, que es algo que sufrimos nosotros con cierta frecuencia. Entonces, no hay que olvidar, pues que hay que establecer algún plan alternativo que nos salve determinadas circunstancias, porque estamos hablando de la salud de las personas. Completamente de acuerdo. Muy bien, bueno, nos hemos pasado bastante del tiempo. Muchísimas gracias a los ponentes y a todos ustedes por estar hasta estas horas de la tarde aquí, y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias.